Sí, sí, profe, ya se ve. Ok. Sí, profe, se puede ver. Necesitaría que el que tiene la, ¿cómo se llama? La tele de fondo, que apague un poquito el micrófono. Ahí está, gracias. Eso, Esteban, me parece que es. Entiendo que están en contextos donde compartimos espacios, así que es totalmente entendible, pero por lo menos para la explicación. Veníamos de clases anteriores en las que estuvimos trabajando con Durkheim como padre de la sociología y además como uno de los precursores dentro de un contexto positivista en el que depositaba un objeto de estudio específico que eran los hechos sociales. Todo eso ya lo trabajamos, tienen no, todavía no tienen un trabajo práctico puro de Durkheim, pero bueno, ahora voy a subir un trabajo práctico de Durkheim y de Weber. Se escribe Weber, pero se dice Weber. Eh, y bueno, este autor, a diferencia de, espero que puedan visualizar ahí bien, a diferencia de Durkheim, este texto lo tienen en, ¿cómo se llama? En el cuadernillo, para aquellos que tienen cuadernillo. Él acá lo que tenemos es una fotocopia sobre Weber para principiantes, o sociología, mejor dicho, para principiantes, que es una serie de libros. Los tengo muy arriba y la tengo a Bernie durmiendo acá, si no se los mostraría, pero si no la clase que viene se los muestro. Son una serie de libros que pueden encontrar los autores que quieran para principiantes. Se llama porque muestra muchos dibujos, además de textos, y por ahí un estilo cómics para poder explicar las diferentes teorías, no solo sociológicas, sino psicológicas también. Eh, pero bueno, quería que empecemos leyendo esta parte porque hace una comparación con Durkheim, ¿sí? En su introducción al suicidio, Durkheim había advertido sobre el error de definir sociológicamente este acto a partir de la voluntad de quien lo comete. Es decir, como que no estaría bueno, según Durkheim, definir todo lo sociológico a partir de la voluntad de uno, sino que tiene que salir de la intencionalidad de uno solo, y por eso habla de hecho social, ¿no? Y que además se tiene que observar eso, y la intencionalidad individual de por qué uno comete lo que comete o hace lo que hace, no se puede visualizar. Recordemos, contexto positivista en el que necesito que el objeto de estudio sea visible, ¿sí? Eh, Acá abajo dice, la intención es cosa demasiado íntima para poder captarla desde afuera. Alguno de nosotros podemos decir, fulano de tal me dijo una cosa, pero yo sé que me quiso decir otra, ¿no? O hizo tal cosa con tal intención. O sea, podemos elaborar hipótesis sobre la intención de los demás, pero no podemos tener algo certero sobre eso porque, ¿quién sabe? Eh, pero el punto de partida de Max no es Marx. Marx es otro, lo vamos a ver más adelante. Max Weber fue precisamente el contrario. Durkheim construyó el objeto de estudio de la sociología desde la exterioridad. ¿Se acuerdan? Todo lo que sucede, todo el fenómeno externo al individuo, a los individuos, y que se puede ver, observar, que está ligado a la empiria. ¿Se acuerdan del concepto? Espero que estén tomando apuntes. Si se pierden en algún lado, me avisa. Levantan la manito. No sé si saben levantar la manito. Pero bueno. Sí, sí, profe. Buenísimo. Durkheim, perdón, construyó el objeto de estudio de la sociología desde la exterioridad y las coerciones sociales que determinan las conductas individuales. Por el contrario, acá está haciendo una comparación, ¿sí? Todo lo contrario a Durkheim. Weber parte desde el individuo, ya que solo él puede actuar con intencionalidad. O sea, Durkheim saca el foco de la intencionalidad individual porque dice que es algo que no se puede ver, que no se puede medir, que no se puede observar, y Weber sí, parte de la intencionalidad. Se trata de dos caminos inversos, producto de dos tradiciones culturales opuestas, el positivismo dominante en Inglaterra, por un lado, y en Francia el
conductismo historicista alemán. Kant es un filósofo y lo van a ver muy en profundidad el año que viene en filosofía. ¿Sí? Entonces lo único que tienen que tener en cuenta ahora es que Durkheim, por un lado, tenía otras influencias más de corte positivistas y Weber más de corte filosóficas, kantianas. Entonces por eso deposita en los hombres y el estudio de la intencionalidad como parte de la sociología. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, por el momento. No, profe. Si quiere explicar, bueno, acá es como si hablara Weber, esto es lo que tiene Sociología para principiantes o los libros para principiantes, que tienen acá como si hablaran los autores. Y Weber nos diría, si quiere explicar satisfactoriamente la vida social, la sociología debe entender y explicar creencias, intenciones, valores y significados. En definitiva, los factores subjetivos. Bueno, vamos a pasar al otro. Yo tengo acá unas anotaciones que había hecho para unos videos muy caseros el año pasado. Después les voy a pasar los videos en YouTube, pero por ahí con esta explicación de hoy, el video de hoy alcance. ¿Se acuerdan que teníamos, no sé por qué no se puede ver ¿cómo se llama? ¿Puedo poner un lápiz acá? Sí. Cualquiera, estoy apretando. Se me tildó. Genial. Ahí está. Teníamos un primer esquema en el centro, que dijimos que lo íbamos a tratar con todos los autores, esto de qué papel cumple la educación, no la escuela, la educación en sentido amplio, porque la educación siempre está en manos, pareciera que solo está en manos de la escuela e institución. Y ya hablamos, para aquellos que por ahí no estuvieron presentes en las clases, ya hablamos de que la escuela es una creación muy nueva, muy moderna y posmoderna. Entonces no siempre hubo educación y siempre hubo transmisión de saberes. Entonces, ¿cómo se logra la transmisión de saberes? Bueno, en la antigüedad se lograba desde los sabios o los viejos a los más jóvenes, o desde el ámbito religioso, ¿no? Los sacerdotes o los escribas, los que tenían acceso al conocimiento, lo podían transmitir. No siempre fue de mano de la escuela, ¿sí? Y yo ahora no sé qué apreté acá. A ver si puedo hacer dibujitos, no, solo puntos. Bueno, yo quería hacer dibujitos, se ve que no puedo. Ya lo voy a investigar para la próxima clase. Tenemos acá lo educativo para el cambio de la producción y la reproducción del orden social, para Weber. Esto lo vamos a dejar para el final, a ver qué sucede con esto. Pero para Weber dice que otras instituciones, no solo lo educativo, puede incluir la familia, los ámbitos religiosos, participan en la legitimación del orden social. ¿Qué es algo legítimo? A ver, así los escucho un poco. ¿Cómo, profe? ¿Qué es algo legítimo? Cuando algo legitima a otra cosa, ¿qué quiere decir? Como que algo está avalando o aceptando la acción. Como que se establece algo, profe. Bien, me parece que los dos se complementan. Es decir, en primer lugar se establece algo. Pero aparte, yo puedo establecer algo y que no esté legitimado. Es decir, primero lo tengo que establecer. Y para que sea legítimo, ¿cómo dijiste, Nayara? Algo que es aceptado. Bien, Como que está bien visto por la ley o los derechos, bien, sí, como que está aceptado. bien. Se acepta porque hay una posición o alguien o un sector que dice básicamente, o sea, lo que dijeron está bien, pero estoy tratando de ponerlo en palabras un poco más simples. Es decir, está diciendo que
que lo que se estableció es correcto y está bien y debe ser así. Por ejemplo, en clases anteriores, cuando hablábamos de los cambios en los modos de producción, ¿se acuerdan? En el momento esclavista, después el feudalismo, siempre hubo un sector que durante esos siglos que duraron esos modos de producir, dijeron o establecieron que eso estaba bien y que no había otra forma de hacer funcionar la sociedad. ¿Sí? Entonces, cuando algo es legítimo, es que algo es verdadero además, ¿no? Se le deposita una carga sobre la verdad y sobre lo incuestionable, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la monarquía? Decíamos cómo la monarquía se estableció durante tantos años como un poder absoluto sobre la sociedad, por ejemplo, europea de la Edad Media, cómo se estableció durante siglos y siglos, se cuestionaba, no se cuestionaba muy poco, o directamente no se cuestionaba, y además era hereditario. ¿Cómo se logró eso? Bueno, estaba legitimado. ¿Y por quién estaba legitimado? Porque hay alguien que tiene que decir que eso está bien, para seguir hablándolo. ¿Por quién estaba legitimado? ¿Le suena? ¿Cómo, profe? ¿Por quién estaba legitimada la monarquía en su momento? Que duró tantos y Por el, tantos Por años. el pueblo. por el rey. Por el rey. Yo misma, si yo soy la reina, yo misma digo, bueno, yo tengo el poder y yo me legitimo y lo digo yo. En realidad, o sea, si bien el poder, los reyes llegaron al poder mediante la supuesta elección de Dios, lo que Ah, realmente legitimaba ese poder era que el pueblo les hiciera caso. ok. Entonces ahí entra también lo religioso, ¿sí? Porque, a ver, el poder del faraón, para irnos un poco más lejos, también estaba ligado a lo religioso, ¿sí? Es decir, había un sector que se dedicaba a lo religioso que avalaba también que uno tuviera el poder. Es decir, el faraón en representación de Ra en la tierra y, y la monarquía también, avalada por ese momento por la Iglesia Católica, el papado, quien sea. Entonces hay cosas que se legitiman, es decir, que se perduren en el poder porque hay otro que lo avala, digamos, ¿no? ¿Por qué voy con esto de legitimar? Porque es una palabra que vamos a utilizar mucho, tanto en sociología como en cultura, porque, bueno, los medios de comunicación, por ejemplo, en cultura, legitiman mucho de los significados que recorren nuestra sociedad. Pero en el caso de la sociología, y en el caso de la sociología de Max Weber, eh, dice que el orden social, recuerden que el término de orden social cambia según el autor, ¿no? Según Weber, el orden social es legitimado por las instituciones educativas. No solo la escuela, vuelvo a repetir esto para que lo anoten, ¿no? No solo la escuela. Otras instituciones también legitiman. ¿Y cómo se explica ese orden social? Se puede explicar, acá está, a través de lo que está en verde, de la acción social. Que la acción social es ahí puedo poner la manito. La acción social es el objeto de estudio. ¿Se acuerdan que el objeto de estudio de Durkheim era el hecho social? Si tenemos que contraponerlo con Weber, es la acción social. ¿Cuál es la definición de acción social? Es la que está acá, recuadrada en verde. Conducta de un individuo o grupo que tenga adosado una finalidad subjetiva. Parece como medio chino, porque está muy textual la definición, pero es a lo que veníamos hablando con el texto anterior de Weber para principiantes, ¿sí? Es decir, acá tenemos que la acción social es la conducta de un grupo a la que le adosamos, le agregamos la intencionalidad subjetiva. Durkheim, con toda la mochila positivista, le puede cuestionar tranquilamente a Weber esto de que, y de cómo medís
la finalidad subjetiva, cómo medís la intencionalidad de la gente. Bueno, Robert dice que lo que podemos estudiar de la sociedad es esta acción social. Y es la conducta, pero que esa conducta, tanto individual como colectiva, tiene una intencionalidad. Ahora, esa acción social es interpretada y produce significado. Bueno, esto después del significado y todo eso lo vamos a abordar justo en cultura también el jueves, ¿no? Pero que toda esta conducta quiere decir algo. Una misma conducta en una sociedad y en un tiempo determinado no va a querer decir lo mismo que en otra. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo un poco cochino, pero bueno, lo voy a dar por más que quede grabado. En nuestra sociedad, por ejemplo, la actitud o la conducta de tirarse un eructo después de almorzar no está buena, ¿verdad? Porque No. es mal interpretado. O sea, la interpretación y el significado, como lo acabo de decir yo, porque es parte de nuestra sociedad, es cochino. O sea, nadie se tira un eructo después de almorzar. Pero en otras sociedades, la finalidad subjetiva, la intención del eructo después de comer, tiene otro significado. ¿Saben cuál es? No. Que la persona está satisfecha con la comida y le gustó. Muy bien. En sociedades orientales, el mismo gesto corporal, biológico, sonoro, está ligado a otro significado y a otra interpretación. ¿Está bien? Vamos a un ejemplo menos cochino. Imaginémonos en nuestra sociedad prepandemia, ¿sí? En donde, bueno, vivían, yo no, pero la gente vivía compartiendo el mate, los que consumen mate, y iban y se abrazaban y se daban un beso para saludarse. Bueno, en los países más de América del Norte, eso no es común, esto del saludarse con un beso. Aquellos que ven muchas series o películas de Estados Unidos, vieron que son más fríos en ese sentido, tipo con un hi, un hola ahí de lejos, alcanza para sentirse saludado. Y por ahí acá en Argentina, si alguien no venía y nos saludaba y nos daba un beso y solo nos saludaba de lejos, era como que no nos saludaba. Entonces, ciertas conductas individuales o colectivas tienen cierta finalidad y tienen cierta intención. Entonces, esas acciones para Weber son acción social. ¿Está bien? La clave acá es esto de la finalidad subjetiva, la intencionalidad de esa acción. Después voy a volver con eso del proceso de jaula de Wheeler. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, No, profe. No, No, profe. Genial. Bueno, No, acá profe. tenemos lo educativo más otras instituciones generan, dijimos, legitiman el orden social. Este orden social lo que hace es legitimar el poder. ¿Está bien? ¿Y qué es el poder? Palabra clave, poder, para Weber. ¿Qué es el poder? La imposición de la propia voluntad sobre la ajena. Hay mucha no sé, en las series, o qué sé yo, o en las cosas que yo consumo, no sé, se habla mucho de poder, o podemos hablar de poder político, de poder mediático, de poder en las relaciones también, ¿no? De quién tiene el poder para decidir, por ejemplo, en lo familiar, en lo institucional, en nuestros grupos, en nuestros vínculos, en nuestros grupos de amigos, amigas, quién tiene el poder. Y cuando podemos rascar un poquito en la definición de poder de Weber, encontramos que es cuando se nos impone la voluntad del otro sobre la nuestra. Y no sé, a mí no me suena que no está tan bueno esto. No sé ustedes. Porque cuando otro ejerce el poder,
está tomando las decisiones por mí, y generalmente si alguien está tomando las decisiones por mí, hay una cuestión de derecho, me parece, ¿no? Que está dando vuelta, o sea que yo no tengo derecho a decidir sobre otras cosas, ¿no? Pero en nuestro sistema capitalista y en el sistema que nos movemos, en muchas de las cosas que nos suceden, no tenemos el poder para poder decidir. Se nos ejerce la voluntad del otro sobre la nuestra. Entonces, volviendo a Weber, para que haya orden social, Weber dice que tiene que haber un reconocimiento de ese poder, del otro que tiene el poder, y decir, bueno, no está bien que el otro lo tenga, y lo acepto, ¿no? Como en la sociedad, qué sé yo, medieval, el pueblo aceptaba y acataba las decisiones del monarca, ¿sí? Y así vivieron muchos siglos, ¿no? En el mismo sistema. ¿Se entendió esto del poder? Vamos a atacar, no se me durmió Sí, ninguna, profe. ¿verdad? No, Sí, nadie sí, durmió, creo. profe, se entendió. Ok, No, profe. no se me duerma, listo. Después tenemos, el orden social también influye en la reproducción, y esto es clave, porque después tenemos que ver qué pasa con el esquema inicial, en la reproducción del sistema de relaciones de dominación de la sociedad. Yo sé que parece medio trabalenguas, pero me estaría bueno que focalicemos en todas las palabras. Reproducción, que implica que la cuestión no cambie. Cuando nosotros reproducimos una canción, en Spotify, en YouTube, en donde se les imaginen lo que quieran, cuando yo pongo una canción y me gusta y la vuelvo a reproducir y la vuelvo a reproducir, la vuelvo a escuchar siempre de la misma manera, ¿verdad? Hasta que nos cansamos. Entonces, con las relaciones de dominación entre sectores, entre grupos dentro de una sociedad, es decir, que un sector tome las decisiones y domine a otro, y que ese otro trabaje para el que tiene el poder, Weber está diciendo que para que eso se mantenga, gracias a que eso se mantiene, digamos, hay orden social. Porque si el que es dominado, el que no tiene el poder, se llega a rebelar, chau, se corta el orden social, digamos, ¿sí? Entonces, con esto de la reproducción, lo que está haciendo foco es que las relaciones de dominación entre sectores que tienen el poder y los sectores que no, se sigan manteniendo así, y que no haya cambios. Como no hay cambios, Weber establece que hay orden social. O sea que hay orden social gracias a esa reproducción. ¿Bien? Y además, parezco meme bendita ya, y además, el orden social se sostiene gracias a las creencias legítimas sobre la autoridad. Entonces, no solo necesito legitimar el poder en una sociedad para que haya orden, no solo necesito reproducción, sino también necesito sostener que la gente o que la sociedad siga creyendo en la autoridad vigente en esa sociedad. Que siga creyendo y que no la cuestione para que siga habiendo orden. ¿Qué opinan de estas tres cuestiones acá? Da a entender que la persona que recibe las órdenes es quien de cierto modo da poder. De cierto modo no. Es quienes les otorgan el poder a las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones. Bien, bien. Recordemos que Weber, a ver, ustedes los que hicieron el trabajo, que saben de la historia de Weber. ¿Se acuerdan que en el primer trabajo tenían que escribir un poco de su biografía? A ver qué recuerdan.
¿Qué contexto escribía? ¿De qué país era? Tienen ahí en la carpeta, lo pueden revisar. Nada. Estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Ay, perdón. Estaba abriendo la... Perdón. Sí, ¿qué estabas diciendo? Em, la biografía de Weber, ¿no? Sí. Weber. Eh, Weber nació en Alemania, si no me equivoco. Bien. Fue un sociólogo, economista, jurista, historiador y pitólogo. Considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Bien. Profe, Sí. buen día. Buen día. Recién ¿Quién pude habla? entrar porque... ¿Pilar? Sí, recién no podía entrar por eso, Ok, no hay problema. porque estaban mis papás. Sobre la teoría de Weber, ¿no? Max Weber, puede ser. Sí. Yo tengo que su teoría trata de establecer las condiciones en las que las personas que detentan el poder justifica su legitimidad y las formas en las que sujetos sobre los que se ejerce el poder se someten a él. Bien. Ay, esto es clave. ¿Por qué? ¿Por qué preguntaba esto del contexto en el que escribe? Ustedes hablan de que, bueno, Nayara dijo que es alemán, Pilar vuelve a repetir lo que estuvimos hablando, es decir, de donde tengas esa información, digamos, porque creo que lo sacaste para la biografía, vuelve a repetir esto de cómo él analiza la legitimidad en las relaciones de dominación, ¿sí? Y hay una anécdota, una anécdota no, un evento que él describe en uno de sus libros como para empezar a cuestionar esto de las relaciones de dominación. Él se imagina estando en un colectivo en Alemania lleno de población pobre y trabajadora, ¿no? Imagínense, en el colectivo bien era pico, lleno de gente, prepandemia, en Alemania, hace muchos años, ¿no? Estamos hablando del siglo pasado. Y ese colectivo pasa por la zona más cara de Alemania y en tiempos monárquicos ve pasar, no sé, un evento de la realeza con toda con todo el oro encima, con todo lo que sabemos, justo estamos en el fin de semana fue el funeral del rey de Inglaterra y sabemos que todo lo que implica, lo que tiene que ver con la monarquía, con la realeza. Entonces, o sea, la pregunta que se hacía a Weber es, ¿qué es lo que pasó con esta sociedad dominada, es decir, con los sectores más explotados y dominados, que al ver la opulencia de otros sectores, el oro, las vestimentas, las pieles, todo lo caro de otro sector, desde la marginalidad del hacinamiento en un colectivo? ¿Se acuerdan que hablamos del significado de hacinamiento, no? ¿Qué es lo que sucede que el ver tanta diferencia no le genera nada al sector dominado? ¿Qué es lo que pasa ahí en el medio? Que ese sector como que se acostumbró a ver que hay otro sector que tiene el poder y lo acepta sin ningún cuestionamiento, sin ninguna reflexión por lo menos, ¿no? Es como que de ahí podría, con ese ejemplo que establece Weber, no lo establezco yo,
como que empezar a pensar que hay varios sectores de nuestra sociedad que están en sectores dominados y que son generaciones que se encuentran en este sector y de legitimar el poder de otro y no sucede nada, ¿no? Si tenemos que profundizar un poco más en lo que pasa con las sociedades europeas, tenemos países todavía donde la sociedad capitalistas, ¿no? Cambió el sistema de producción totalmente, no hay feudos, no hay campos, no hay campesinos, hay sistemas capitalistas, hay industria y todo, y así todo sigue sosteniendo con sus impuestos, por ejemplo, las monarquías, los reyes, las reinas, ¿sí? Tenemos el caso de Holanda, tenemos el caso de Inglaterra. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de la sociedad? Obviamente hay ciertos sectores que están en contra de la monarquía y seguir sosteniendo económicamente las monarquías. Creo que se habla mucho más ahora de eso que en la Edad Media, porque se ve como una posibilidad que haya países que se manejen, como el nuestro, qué sé yo, o como los de América Latina, que se manejan políticamente por fuera de reyes y reinas, que se heredan de manera sanguínea, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes? Puedo manejar el mouse porque tengo a Bernarda acá durmiendo en mi brazo. Vamos a hacer una cosa, ¿están ahí o estoy sola? No, sí, profe. No, Sí, profe. sí, Seguimos vivos, seguimos Sí, vivos. estamos acá todavía. Profe, Bueno, sí. una consulta, no sé si lo dijo. ¿Envió el archivo que usted subió de sociología? ¿Qué A mí no archivo? me deja de... Vio que usted puso la videoclase y abajo puso como A mí un... tampoco. A mí Un tampoco archivo. me A mí Ah, tampoco. bueno, lo Deja- mando por WhatsApp, ya está. Ah, bueno, no me deja porque No hay problema. No hay problema, ahora dice no lo es mando. posible descargar el archivo. Ok, Eso ok. quería saber. Listo, ahora lo mando. Ya veo que a nadie se le descargó. Así que bueno, termino esta reunión y comienzo otra, ¿está bien? Bueno, profe. bueno. Bueno, profe. Porque termina en 1 minuto y no vale la pena. Así que nos vemos después.